Alabemos a Dios que nos concede múltiples beneficios. Hoy vamos a intentar aproximarnos a unas claves, 7, que nos permitirán vivir adecuadamente la Eucaristía. La Eucaristía es el obsequio más sublime que Dios nos pudo haber dado. Él se queda en lo fundamental, en el alimento necesario para la vida y por medio del cual nos expresa que Él es el centro de nuestra vida, el que realmente sostiene el sentido de nuestra existencia. Él se ha hecho alimento para estar cerca de nosotros, permanentemente en nosotros, y así como el alimento es transformado en nuestro organismo, la Eucaristía nos transforma en aquello de lo que nos alimentamos, en la persona de Jesucristo. Vamos pues con 7 claves para vivir la Eucaristía. Primera clave. Recuerda, la Eucaristía es inagotable, siempre antigua, siempre nueva, con una riqueza y profundidad inimaginable. La Eucaristía es fuente de la que podemos obtener siempre el agua de la vida y es el culmen hacia donde se dispone el sentido de nuestra vida. La Eucaristía siempre va a estar ahí. Dios siempre se nos va a disponer como alimento para que actualicemos el milagro del amor. Ella contiene el sacrificio redentor de Jesucristo. Es la Pascua que se renueva constantemente. Es el pacto de Dios que se mantiene firme. Es el encuentro constante con la persona de Jesucristo en la vida de la Iglesia. Segunda clave. Haz de la Eucaristía un hábito en tu vida y recuerda que es acción de gracias. A veces podemos intuir o incluso indicar que iremos a la celebración de la misa, que iremos a vivir la Eucaristía cuando nos nazca. Ciertamente puede haber una motivación fruto de la emotividad, pero si no hacemos de la Eucaristía un hábito, puede ser que cada vez menos nos nazca. Sí, debemos generar el hábito y en la continuidad del hábito y poco a poco iremos saboreando la exquisitez de la Eucaristía. Cada vez le sacaremos mayor provecho, cada vez la comprenderemos más, cada vez profundizaremos su misterio, pero para ello debemos habituarnos de manera que estemos dispuestos a recibir la gracia de Dios. Por ende, también una actitud importante será vivirla desde la humildad, permitiendo que Dios realice su obra en nosotros. Sí, es acción de gracias. La Eucaristía es esa acción de gracias por la cual nosotros manifestamos nuestra gratitud a Dios por todos sus beneficios. Esa acción de gracias del Hijo que pone todo en las manos del Padre. Esa acción de gracias por la cual descubrimos que en la vida todo es gracia, es gratuidad de Dios, que Dios nos lo ha dado todo y que nos entrega lo máximo, se nos autocomunica dándosenos como alimento. La Eucaristía no es un espectáculo, no es un medio de entretenimiento. La Eucaristía no está para divertirnos. La Eucaristía es el encuentro íntimo con Dios que permite descubrir el gran amor del Padre en la entrega del Hijo, en la acción del Espíritu Santo y por la cual yo me hago uno con Dios, haciéndome uno también con la comunidad. Tercera clave. Para vivir la Eucaristía, convenientemente debemos tener una actitud especial. Y esta actitud especial es la de querer encontrarnos con la misericordia de Dios. El deseo de llegar a vivir ese amor de Dios. La Eucaristía es el sacramento del amor. Es el encuentro con ese Dios que generosamente nos da su perdón, se entrega por nosotros, nos deja como herencia la salvación.
Por ello, el deseo nos mueve a encontrarnos con ese Dios que nos ama y a disponernos a amarle a través de la vivencia de la Eucaristía, del disfrute de esos platillos que se nos colocan en la mesa, el pan de su palabra, el pan, por supuesto, de su cuerpo. El disfrute también con nuestra comunidad. Nos encontramos con la familia. No son desconocidos, son miembros de nuestra casa y juntos como asamblea reflejamos esa presencia, esa actualidad de Dios en el mundo. Por tanto, nuestra actitud, que volvámoslo a decir, también implica la humildad, la disposición para que Dios obre su salvación sobre nosotros, es fundamental para vivir convenientemente la Eucaristía. También con alegría. Es una fiesta, es el gozo de descubrir el amor del Señor, que es el centro de la celebración eucarística. Cuarta clave, conocimiento. No pocas veces dejamos de aprovechar toda la grandeza y riqueza de la Eucaristía porque desconocemos elementos que le son fundamentales. Vale la pena escrutar y conocer su estructura, el simbolismo que tiene, ¿por qué no su historia? Porque la Eucaristía también nos habla de una tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos, desde el momento de su institución, cuando el Señor con los apóstoles celebran esa cena plena de la entrega de Cristo. Y así, la comunidad cristiana primitiva guarda ese tesoro de la celebración dominical y hasta nuestros tiempos, con cierta evolución, ha venido teniéndose esa tradición que pasa de generación a generación como el patrimonio que une a todos los cristianos en los distintos espacios, naciones, con diferente lengua, pero siempre en el mismo sentir del encuentro con Cristo que se nos parte y comparte a través de la Eucaristía. Sí, vale la pena leer en torno a la teología de la Eucaristía, al sentido espiritual de la Eucaristía, a las consecuencias en gracia que tiene la Eucaristía. Cuando empecemos a investigar y a documentarnos sobre la Eucaristía, vamos a encontrarle un mayor sabor, la vamos a anhelar y vamos, por supuesto, a vivirla muchísimo mejor. Quinta clave, ten en cuenta que la Eucaristía es el encuentro fundamental del cristiano. Sí, es encuentro con la persona de Cristo. Y cuando hablamos de encuentro, hablamos de una experiencia personal y también comunitaria. Pensemos en el terreno de lo personal. Es el momento del encuentro íntimo con el Señor que trae un mensaje a mi vida. Es el encuentro íntimo en el cual yo puedo disfrutar de su presencia real, substancial, porque Él es auténticamente presente en la Eucaristía. Es su cuerpo, es su sangre, y su presencia también se nos manifiesta en la palabra. Él es víctima, sacerdote y altar. En efecto, en el altar descubrimos ese Cristo que se hace oferente para Dios, en el sacerdote, ese puente que une lo humano con lo divino. Podemos descubrir su presencia en la asamblea. Dios se manifiesta, Cristo se hace presente en su cuerpo que está ahí dispuesto, la asamblea litúrgica. Por tanto, es el encuentro fundamental, central, con la persona de Jesucristo que se nos da, que viene también a nuestro encuentro, porque es Él el que nos busca y vale la pena que nos dejemos encontrar en la vivencia de la Eucaristía. Sexta clave, disfrutemos también del acompañamiento de nuestros hermanos. No estamos solos en la vida de la Iglesia y esto es patente en la celebración de la Eucaristía. De modo tangible podemos descubrir en la asamblea que se reúne en la Eucaristía una comunidad. Qué bonito vivir en familia.
Qué hermoso tener un patrimonio común que celebrar. Qué grato contar con otros hermanos que viven la misma experiencia que yo estoy viviendo, en la unidad y unanimidad de los corazones, en la disposición para permitir que Dios haga una obra especial en la comunidad y que podamos también construir la civilización del amor. Sí, quienes me acompañan son mis hermanos y con ellos disfruto del banquete eucarístico, de la palabra, por supuesto de la comunión, de la fraternidad, de la comensalidad, donde todos compartimos la vida alrededor de aquel que nos entrega su propia vida, Jesucristo. Y finalmente, séptima clave para vivir la Eucaristía. Recordemos que de la misa pasamos a la misión. Culminada la celebración de la Eucaristía, en la liturgia propia de este sacramento, nuestro compromiso es hacer vida en nuestra realidad aquello que se hace vida en la celebración. El Señor se nos parte y se nos comparte, luego estamos llamados también a compartirnos a los demás, a vivir con generosidad en entrega y en servicio hacia otros. Por tanto, debe reflejarse en una actitud de vida específica en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo o de estudio, en nuestro comportamiento social, en las buenas relaciones que tendremos con los demás, en la gratitud con que vivimos la experiencia de la vida, en el encuentro singular con otros. Estamos llamados a testimoniar a Cristo, a manifestar la alegría que produce en nosotros ser portadores de Dios, ser sagrarios de la presencia eucarística del Señor. Hay que vivir la vida como una misión y esa misión se impone en nuestra condición de bautizados y se renueva a través de la Eucaristía. Por eso pasamos de la misa a la misión, de la contemplación al testimonio, de la vida con Dios a la vida con los hermanos. Tenemos estas 7 claves. Quizá hayan otras. En tu experiencia personal, déjanos saber qué claves han ayudado a que vivas plenamente la Eucaristía. Pidámosle al Señor que renueve en nosotros esta gracia fundamental del encuentro con Él y animémonos también unos a otros a vivir de la Eucaristía.